Y bueno, es lunes de Punto Medio y vamos a platicar de la imposición de estos aranceles por parte de Donald Trump, quien este fin de semana, el sábado para ser más exactos, dijo: México no ha hecho lo suficiente para combatir el fentanilo, para frenar la migración, y entonces a partir del 1 de agosto entraría el 30%. Nos ha comentado la presidenta a través de la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, que se está negociando, pero que en caso de que no se logre un acuerdo, habrá un plan B. Está con nosotros Lilia Aguilar, Luisa Gutiérrez, está también Arturo Ávila y Juan Zavala. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Buenas noches a todos. Un gusto de verte y a mis compañeras y mis compañeros. A ver, vamos con este tema de los aranceles que involucra muchas aristas, involucra el fentanilo, involucra migración, incluso también está inmiscuido también por ahí el caso de Ovidio Guzmán. Entonces, Arturo, ¿esta imposición de aranceles es una respuesta legítima a un problema compartido o es una presión política? A ver, yo diría que lo primero que habría que decir es que estos aranceles no son exclusivamente para México. O sea, empecemos por ahí. Porque de pronto la narrativa de comunicación puede ser, es que el presidente Trump está poniendo aranceles nuevamente a México. Es a la Comunidad Europea, a la Unión Europea para ser muy concretos. Es por supuesto a Japón, a Corea del Sur, a Canadá y a Brasil. Y en algunos casos, incluso en el caso del cobre, para ser muy específico, está hablando ya de un 50%. Efectivamente, en la carta que envía Donald Trump directamente a la presidenta, hace una relación con el tema del fentanilo. Me parece que la presidenta ha sido muy prudente. Dice que no ha hecho lo suficiente México. Pues me parece que a lo mejor no le han informado bien, porque si algo ha hecho el gobierno de México, de acuerdo a datos de CBP, ni siquiera datos nuestros, es una reducción significativa como nunca en la historia. Es más, te puedo hablar que CBP reportó un decremento de casi el 150% en 2025 con relación a lo que se incautó en 2023, y el gobierno de México ha hecho incautaciones históricas como no se habían visto antes. Ojo, nunca subordinándonos, siempre coordinándonos. Y para finalizar, ¿qué habría que decir también? Pues que la causa del problema del fentanilo lo ocasionaron sin duda las farmacéuticas norteamericanas, que prescribieron el opioide a diestra y siniestra por todos lados. Y no fue hasta 2019 cuando un tribunal falla y le dice a la FDA, oye, este opioide contra el dolor que has prescribido por todos lados, o que doctores han prescribido por todos lados, es 40 veces más adictivo que incluso la morfina en algunos casos, que generaron un problema de salud con mercados secundarios, y los mercados secundarios fundamentalmente vienen de China, y claro, pues cuál es la frontera o cuáles son las fronteras más importantes, Canadá y México. Tema compartido, responsabilidad compartida. A lo que apela el gobierno de México es a poderle entrar este problema de forma coordinada. Luisa, ¿el PAN cierra filas con el gobierno mexicano o se aparta de cómo están llevando este tema que a Estados Unidos, digamos, lo tiene pensando que es una estrategia débil? Pues mira, decirlo con todas sus letras, siempre por supuesto estaremos del lado de las instituciones, del lado de la soberanía de nuestro país, y por supuesto que tenemos que cerrar filas en torno al cuidado de las y los mexicanos. Vaya. Eso sin duda. Pero pues es que siempre me quieres aventar por sí, hasta pero parece sí que es otra Luisa. Sí decirlo, tranquilo. Porque no luego me avienta papeles aquí el vocero. Adelante. Pero al final del día lo cierto es que tenemos que reconocer el problema de raíz. No se estaban tomando acciones, no se estaba haciendo absolutamente nada, y parecía como que se quería esconder este problema debajo de la cama hasta que no empezó a haber presión por parte de otros países. A ver, la intención siempre tiene que ser el cuidado de la soberanía, pero tampoco podemos perder la soberanía a merced de quienes venden y trafican drogas en nuestro país, a merced de quien le está haciendo daño a nuestras familias. Y creo que va combinado con el tema, pero al final del día hay que reconocer que hoy tenemos un partido en el gobierno muy ligado a grandes narcotraficantes, incluso decirlo, el abogado de Ovidio vinculando a muchas personalidades. Y también hablamos, si quieres ahorita, porque siempre sabes del tema de García Luna, y también ahorita platicamos de Romo, el que era el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, al final del día no se trata de eso, se trata de ver qué acciones se van a tomar, que verdaderamente se van a tomar, que no vayan a ser de dientes para afuera,
¿Y esta postura la comparte todo tu partido? Pues mira, lo cierto es que el presidente nacional ya dijo esta parte de hablar de la soberanía mexicana, siempre se ha dicho desde Acción Nacional. Hemos escuchado personajes conservadores, casi creo hasta alentando una intervención militar de Estados Unidos acá. Pues en todos lados hay voces, insisto, en Acción Nacional como en todos lados hay voces diversas. Y yo creo que el respeto a las voces en Acción Nacional hace mucha falta, no solamente que lo entiendan en otros partidos y que lo repliquen y que no se vuelvan monolíticos al tener un discurso, y se lo digo a Morena, o que incluso puedan recuperar un poco de avispamiento mental. Creo que al final del día siempre se tiene que escuchar a todas las voces. Lo que sí te puedo decir es que jamás Acción Nacional ha hablado de de perder la soberanía nacional, jamás. Que sus palabras, que su piel sensible sea otra, eso es cosa de Morena y sus aliados. Lilia. Bueno, yo creo que no es una situación legítima. Mira, retomo lo que ha dicho Arturo. No fue el único socio comercial que se le pusieron los aranceles. Fue Canadá, Japón, Brasil, la Unión Europea. A Brasil le ha hecho esta amenaza el presidente Donald Trump por el maltrato que le dieron a Bolsonaro. Y yo iría un poco más allá de la mezquindad política que se asoma todavía en las palabras del Partido de Acción Nacional. Yo lo que diría es: ¿qué es suficiente? ¿Cómo mides qué es suficiente? Y eso es verdaderamente complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues entonces no sabemos con la medida. Yo te daré algunos datos de resultados del Gabinete de Seguridad. 174.8 toneladas de droga detenidas. Detenidas 24.652 personas por delitos de alto impacto. 12.736 armas de fuego aseguradas y 150 laboratorios en áreas de concentración. Entonces, a mí me parece que estos son resultados tangibles, pero nunca vamos a satisfacer qué es lo que quiere Donald Trump. Y yo, doy un paso atrás. Yo creo que esta es una amenaza política, y hay que decirlo con mucha claridad, y esto lo digo de manera personal, no representando al Estado mexicano claramente, ni al movimiento. A mí me parece que esta es una estrategia política que le ha dado resultados a Donald Trump con una base de lo que se conoce como MAGA en Estados Unidos, pero que poco a poco la ha ido choteando, discúlpame el término chihuahuense. ¿Por qué? Pues porque resulta que le da resultados inmediatos, pero al final del día se baja en el tema de los aranceles porque finalmente está obedeciendo a otros ánimos, específicamente hoy día a la agenda que tiene, el problema que tiene con los republicanos, con el MAGA Movement, que además no va a liberar los archivos de Epstein, lo digo siempre mal. Entonces, yo creo que además está obedeciendo a una agenda interna que está otra vez con el tema de los aranceles. Juan. Sí, Pedro, en este tema nosotros nunca hemos sido mezquinos con el tema de Donald Trump. Jorge Álvarez Maínez lo ha dicho desde el primer momento. Hemos mostrado nuestro respaldo al gobierno de México, no escuché ahorita, al gobierno de México y a la presidenta. No tiene nada de tibio mostrarle un respaldo a un gobierno que está siendo atacado por un gobierno extranjero, xenófobo y racista. No me voy por ahí. Más bien en el tema de verdaderamente pelear por la gente que hoy está preocupada por el combate al narcotráfico. Mira, que hoy ven como qué bueno que Luisa toca este tema. Yo lo tenía para el ratito. Las entidades, según la presidenta de la República y según el secretario Omar García Harfuch, las entidades con mayor reducción de homicidios dolosos en el país, lo que va de enero a junio de este año en comparación con lo del año pasado. El estado que más ha reducido los homicidios proporcionalmente es el estado de Nuevo León, gobernado por Samuel García y Movimiento Ciudadano. Y el tercero es Jalisco, gobernado por Pablo Lemus y por Movimiento Ciudadano. Entonces los gobiernos de Movimiento Ciudadano están haciendo lo que tienen que hacer para regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Aquí hay otro, Luisa, donde están los primeros 7 estados, en ninguno se encuentra un gobierno emanado del PAN. Sí, al tema de la calidad de vida nos referimos. Ahora bien, dicho lo anterior, que hemos respaldado a la presidenta, lo que no puede ser posible es que tengamos un canciller, Pedro, que no sabemos dónde está, no sabemos qué hace, no sabemos con quién se reúne. Tenemos un embajador en Estados Unidos que la verdad, pues digo, yo no lo veo más que en una fiesta recibiendo a gente. Tenemos la mayor crisis binacional y no sabemos dónde está el canciller de México ni el embajador de México en Estados Unidos. Entonces me parece que esa es una situación que tenemos que empezar a exigir resultados, pero eso no quiere decir que no vamos a mostrar nuestro respaldo
al gobierno de México cuando está siendo atacado por un gobierno extranjero. ¿Qué Eso va a tanta seguir siendo... responsabilidad tienen los gobiernos anteriores de estar en el punto en el que se encuentra México hoy en torno a los cárteles y en torno a esta exigencia de Estados Unidos para erradicar ya esta problemática? Hablo del PAN, hablo del PRI, hablo de Morena. Yo creo que mucho, Pedro. El único partido que ha criticado todas las estrategias que se han basado en la militarización del país, que ha sido PAN, PRI y Morena, ha sido Movimiento Ciudadano. Y de hecho Morena hoy en los hechos, por lo menos en los hechos, hace una crítica al presidente López Obrador, porque hoy es verdad que no están no están continuando la política de abrazos, no balazos. Pues sí, pero porque no han llegado al gobierno federal. Si hubieran llegado al gobierno federal, ¿tú crees que nosotros habrían hemos accedido? presentado desde 2021 una estrategia en materia de seguridad para procurar las policías civiles en el país? Por eso acompañamos las reformas en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Inteligencia e Investigación, porque creemos que el país necesita otro tipo de policía. Pero además, y con esto termino, no vamos a poder cambiar este tema de fondo cuando tenemos a personas, como lo ha denunciado Morena, en los gobiernos estatales, como es el secretario de Seguridad Pública, el ex secretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, que hoy está denunciado por los militares en el estado de Tabasco de haber liderado una banda dedicada al huachicol, a la extorsión y a la venta de drogas. Que hoy está prófugo de la justicia. En el tema de Ovidio Guzmán, Arturo, se ha generado mucha expectativa en torno a las declaraciones que pueda dar, ya como testigo protegido allá en Estados Unidos. Se habla que pudiera dar nombres de políticos del gobierno federal, de todos los sexenios prácticamente, PAN, PRI, Morena, con Andrés Manuel López Obrador. ¿En la 4T están preparados para todo lo que pudiera venir a partir de esto? Sí, sin duda. A ver, ¿quién fue o qué autoridad fue la autoridad que capturó a Ovidio Guzmán? La mexicana. ¿Cuál fue la autoridad que extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán? Nosotros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tranquilidad absoluta. Los que sí deberían de estar preocupados es los que se aliaron con el narcotráfico durante muchos años, ¿no? Todos sabemos hoy que hay un personaje que se llama Genaro García Luna, que fue condenado apenas en 2023, no es de 2006, de 2023, y que el señor estuvo no solamente siendo secretario de Seguridad Pública posterior a haber sido el brazo derecho de Felipe Calderón, se volvió empresario después, sabemos que estaba involucrado en temas de espionaje, que asesoraba a ciertas figuras políticas, y en 2023 finalmente pues le cayó todo el peso de la ley. Yo, si fuera Acción Nacional, no estaría muy preocupado por lo que puedan decir los que siempre fueron aliados de ellos. El cártel de Sinaloa era un aliado, sin duda, de Genaro García Luna. Y si Felipe Calderón no sabía, pues era muy tonto. Y si sabía, pues sin duda era su cómplice. Tus palabras. Pero quiero nada más agregar algunas cosas. Yo estoy muy contento hoy con Juan, especialmente contento, porque acaba de mostrarnos dos gráficas en donde nos dice que dos gobiernos, efectivamente de Movimiento Ciudadano, de enero del 2025 a junio del 2025 han reducido sus cifras de homicidios dolosos. Y Juan sabe que es porque se están coordinando con el gobierno de México. Juan sabe que hay una coordinación estrecha, ahora sí, interinstitucional, que es parte de la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. Lo mismo está sucediendo en Guanajuato, gobernado por Acción Nacional, en donde por fin la gobernadora decidió empezar a trabajar con el gobierno de la transformación y empezamos a ver resultados. Qué bueno que quedó atrás la época de Alfaro, el peor gobernador que ha tenido Jalisco. Qué bueno que por fin el gobernador de Nuevo León dijo, bueno, un poquito al lado las banalidades, un poquito al lado los tenis naranjas, un poquito al lado los closets majestuosos de las hijas y de los hijos. No, vamos a ponernos a trabajar con el gobierno federal y ese es el resultado claramente de un gobierno estatal que decide trabajar con nosotros. ¿Quieres responderle rápido? Bueno, yo creo que el gobierno de Samuel García en distintos puntos en materia de inversión extranjera, la cantidad de inversión que ha llevado al Estado de Nuevo León es enorme, los resultados que se han dado en distintos rubros en el tema del agua, en muchos otros temas, y hoy se muestra pues un proceso. Pero que sí, es, por ejemplo, en cooperación con el gobierno federal. No, bueno, sin duda, es que nosotros nunca hemos dicho que no. Muy bien. Yo le he contestado a Arturo eso aquí, nosotros nunca vamos a decirle que no a la cooperación con la federación, además tenemos estados y municipios muy débiles frente a las capacidades que hoy tiene la federación, pero tanto en Nuevo León como en Jalisco se ha apostado por construir instituciones locales, estatales, civiles, fuertes que hagan frente y ahí están los resultados. Que no funcionaron tanto en hasta Nuevo que León se coordinaron como con el gobierno federal.
Luisa, decía Arturo respecto al caso de Ovidio que iban a estarlos involucrando directamente a ustedes. Tú dijiste, sostén tus palabras ahorita, ¿qué quieres decir? Pues mira, en 2019, no podemos olvidar que en octubre de 2019 quien suelta después del Culiacanazo a Ovidio Guzmán fue López Obrador. Podrán decir que Acción Nacional tenía vínculos con el cártel Sinaloa. No, bueno, tiene. Espérame, pausa. No ¿Y, tiene. ¿Y quién fue quien Definitivo. sacó a Ovidio Guzmán? ¿No? ¿De dónde? A ver, ¿no te acuerdas del Culiacanazo? Ahorita lo platicamos. Ah, bueno. Desde un contexto de seguridad nacional. Sí, claro. Bueno, seguridad si me nacional. permite, yo estaba Adelante, claro, Luisa. por supuesto, es que ellos se esconden en como no somos suficientemente articulados para poder combatir al criminal, entonces mejor lo soltamos. No. Imagínense qué porque mentalidad estaba en tiene. riesgo la vida. A ver, de dejemos muchas que Es termine. que es lo que están diciendo. Dejemos que termine Y Luisa y terminó luego vamos sucediendo. contigo, Lili. Pero entonces al final del día termina Ovidio yendo, bueno, primero detenido y por supuesto después yéndose a Estados Unidos. Y entonces de ratón se convierte en un ruiseñor y empieza a cantar. Y entonces hoy el abogado... Oh, no, hombre, no, y hoy tienes a Ovidio hablando con el abogado y hoy el abogado señalando al gobierno mexicano encabezado por Morena de ser la oficina de representación pública de los narcotraficantes. Y tenemos que recordar esta parte. Ustedes ahorita me hablan de la forma en la que hay contubernios. Bueno, claramente aquí también hay una pelea entre los mismos cárteles y hoy solamente Morena no sabe qué hacer al estar entre las patas del caballo, porque uno sabe si responderle a uno o responderle al otro. Pero al final del día esto está respondiendo a la pelea que tiene el Mayo Zambada y la que tiene Ovidio y que se pusieron. Él, lo que dice el abogado, conste, palabras del abogado de Ovidio, es que desde Morena se protege al Mayo Zambada y al cártel del Mayo Zambada. Lilia, adelante. A ver, yo muy rápido. Sentido común. ¿Quién no tuvo vídeo y quién lo extraditó? Por favor, hombre. Si nosotros lo llevamos a Estados Unidos, ¿por qué vamos a temer de lo que va a decir? Primero. Segundo, que tiemble Calderón, García Luna y todos los que están relacionados con ese gobierno, pero además el panismo, porque yo entiendo que hoy quieren... Oye, a ver, pausa. Pero que yo entiendo que hoy quieren decir que nosotros somos un narcogobierno, es nada más el reflejo del temor que ellos hay tienen. muchísimos casos. Y yo lo que diría el caso de Claudia Sheinbaum y el gobierno. Están hablando de muchísimos funcionarios. El caso del abogado criminal que hoy está haciendo señalamientos desde una corte en los Estados Unidos, pues la presidenta es una jefa de Estado y nosotros no podemos ponerle seriedad. Y sobre el tema del Culiacanazo, porque además yo trabajaba en seguridad en esa época, yo nada más le quiero decir a Luis, hay que ser serios. Yo siempre he dicho, nosotros podríamos antes haber venido del desconocimiento, pero ustedes ya vienen de gobernar. Y no entender que cuando Culiacán estaba en la situación en la que estaba, cuando se iba a detener al ratón, es no tener la sensibilidad. Ustedes querían Luisa, permíteme que termine Lilia. Ustedes querían una masacre en Culiacán porque a ustedes no les importan las vidas de las personas. El presidente tuvo que tomar una decisión que además asumió, no solamente el secretario de Seguridad, que hoy es el gobernador de Sonora, sino también el presidente de la República. Y después que fue muy crítico. a la mamá de Chapo. Mira, es que el irla a saludar, no quiere decir que tenga un... A ver, concluyamos. Luisa, concluyamos. No está comprobado en cortes en Estados Unidos, como está comprobado el crimen que ha cometido García Luna y en la que está, por cierto Felipe Romo Calderón. Muy bien, Juan, adelante. Si te consta, a ver, por favor. Claro. Sin gritos, sin adjetivos, los resultados de los gobiernos de Movimiento ¿De qué Ciudadano. fecha? A Luisa no le gusta. ¿De qué fecha? Pero de enero a junio de 2025, gracias por respecto a coordinarse enero, con nosotros. junio, no hay ningún Bien, problema, muy bien. pero es que tampoco les tenemos por qué agradecer. Es el gobierno de las y los mexicanos. Sin duda. De todos, no de Morena. Pero ¿cómo estaba antes? Y por eso nuestros gobiernos están enfocados en dar salud, en atender a las niñas y a los niños. Han sido los únicos dos gobiernos estatales que han puesto al frente a las niñas y a los niños en todos los sentidos, en todas las áreas. En lo que puede llegar a decir Ovidio, ¿no va a haber involucrados de MC? No va a haber absolutamente ninguno. No tengo la menor duda de eso. Y nosotros tampoco le estamos echando porras a Ovidio o tenemos nuestras esperanzas en un narcotraficante, confeso, en que vaya a darnos réditos electorales. De ningún tipo, ni del gobierno ni del otro. Ahora, dicho todo lo anterior, yo espero que lo que ha dicho Arturo en muchos, etcétera, también lo aplique para el caso de Tabasco. Lo que hoy está ocurriendo en Tabasco, pero no es menor. El gobernador en funciones de Morena ha acusado al exsecretario de Seguridad Pública
del Estado y el jefe militar de la zona ha acusado al ex secretario de Seguridad Pública de liderar una banda de criminales dedicada al huachicol, a la extorsión y al tráfico de drogas, y hoy está prófugo de la justicia. Yo celebro de verdad que hoy haya un cambio en la estrategia, aunque no se diga que hay un cambio en la estrategia de seguridad a cargo de Omar García Harfuch, pero no podemos creer de fondo en esa estrategia si se permite que estas personas sigan libres. Última ronda breve, por favor, Arturo. Breve. Bueno, concluyo diciendo que también es tan grave, o sea, yo sí condeno que cualquier persona, ¿no?, que haya formado parte del gabinete de cualquiera de nuestros gobiernos estatales puede estar involucrada en un delito. Cualquier persona debe de ser sometida a un juicio y, por supuesto, después de ser juzgada debe de pagar las consecuencias. Segundo tema que me parece muy importante. Igual de grave es el alcalde de Movimiento Ciudadano de Teuchitlán, igual de grave, igual de delicado, que además ya sabemos que tiene vínculos con el cártel no hay Jalisco, ninguna sentencia. Con el cártel Jalisco Nueva Generación. No hay ninguna sentencia. Hoy se tiene por lo menos la información que se está integrando a la carpeta de investigación. ¿Qué información? Bueno, según entiendo. ¿Lo vas a defender? Digo, ¿para qué? Claro. No, nada más, no, pero él es culpable hasta que lo prueben inocente, no es al revés. Pero lo vas a defender. Es que no hay pruebas hoy para meterlo en la cárcel. Pero lo vas a defender. Bueno, hoy es inocente, no hay sentencia en contra. Pero es que bueno, pero hay un orden de en esa obviedad pues me parece que caemos en esos absurdos, ¿no? Muy bien. Y finalizo diciendo, rapidísimo nada más. Fíjate, datos de CBP. De 2024 a 2025 la incautación de fentanilo disminuyó 65%, ¿no? La cocaína 40%, la heroína 71%, y nosotros decomisamos 20 millones de dosis de fentanilo con un valor de 400 millones de pesos. Luisa. Pues cuando hablamos de que si Calderón se podía haber o no dado cuenta, me preocupa mucho que ellos no tengan la honestidad para decir que entonces Andrés Manuel en dónde estaba cuando su jefe de oficina tenía lavándole dinero al cártel de Sinaloa. Que al final, no son dichos, es lo mismo que tú le estás planteando justamente a Juan. Ya hay una investigación y ya la UIF le había avisado a Andrés Manuel López Obrador que fue su jefe de oficina, o sea, no cualquier servidor público. Su mano derecha era el que estaba lavándole dinero al cártel de Sinaloa. Y ahora vienen a decir que Andrés Manuel López Obrador no fue 6 veces a Badiraguato a revisar que pusieran la primera piedra, a revisar personalmente como presidente que la misma carretera Badiraguato-Guadalupe funcionara. 6 veces fue. 2 veces solamente fue a Villahermosa. Hay que invertir en las zonas estigmatizadas. Imagínate tú las visitas a Badiraguato. Fue la que más tuvo, fue la que más tuvo en todas las pruebas que se emitieron en los juzgados en Estados Unidos en contra de García Luna. No caigamos en el absurdo. A ver, yo lo que digo es, desde nuestra perspectiva, que se investigue a todo el mundo que se tenga que investigar, que se investigue a Poncho Romo. Él es accionista en una casa de bolsa que no tiene que tener el detalle, y nosotros simplemente decimos, nosotros no estamos defendiendo, este movimiento no está defendiendo a nadie. Que se investigue al secretario de Seguridad Pública Tabasco, y apoyamos completamente la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de respuesta a Donald Trump, porque creo que eso se quedó en el tintero, que es que hagamos una estrategia integral. No podemos estar resolviendo nada más resolviendo sobre las ocurrencias, de Donald Trump, sino que necesitamos un plan integral de respuesta y un acuerdo con Estados Unidos. Juan. Sí, bueno, porque celebro tanto la postura de Arturo como Lilia, que no van a defender a nadie. En el caso de Teuchitlán, Pablo Lemus lo dijo, nosotros, si hay pruebas, entonces que se proceda. Pero una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero que una persona se dé a la fuga cuando se le está buscando, me parece que hay una diferencia en ambas conductas. Pero ahí están los resultados de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, Pedro, en el delito que más afecta a todos los mexicanos. Ojalá esta tendencia que hoy se muestra en Nuevo León y en Jalisco se muestre para el resto del país pronto. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Pausa, regresamos.